clase que vamos a desarrollar ahora es el síndrome dismórfico. Bueno, es una clase que sobre todo es para conocimiento, ya sean pediatras o no, pero por lo menos tienen que tener una idea de qué cosas podemos encontrar en los niños haciendo simplemente el examen clínico, que debe ser completo y no tan simple. Vamos a ver lo que es definiciones, el objetivo, la clasificación, las etapas de evaluación del niño dismórfico, el consejo genético y conclusión. En cuanto a las definiciones, se refiere a la dismorfología, significa dis, anormal, morfo, forma o estructura, que es un término que se ha establecido por David Smith por los años 60, que se refiere que a la dismorfología es el estudio de los pacientes con malformaciones congénitas. Pero se tiene que tener en cuenta que no solamente son malformaciones congénitas, también se tiene que incluir aquellos pacientes que tengan alguna alteración cuantitativa o alteraciones tipo asimetrías que van a hacer que este paciente se vea diferente al resto de su edad, ¿no? El síndrome dismórfico se define como un patrón clínico peculiar en el cual vamos a reconocer durante la exploración física y que va a corresponder a una enfermedad congénita particular. Aquí podemos encontrar ya sean anomalías mayores o un número variable de anomalías menores, pero sin embargo pueden haber variaciones. En cuanto a anomalías mayores nos referimos a aquellas anomalías que van a traer consecuencias importantes, ya sean físicas, que van a necesitar de repente tratamiento quirúrgico o que pueden poner en peligro la vida. Mientras que las anomalías menores solamente son alteraciones pequeñas, físicas, que no requieren mayor corrección. Entonces la combinación de ellas es lo que nos va a formar el síndrome dismórfico. ¿Cuál es el objetivo principal de esto? Es que debemos tratar de determinar cuál es la etiología de las alteraciones que encontramos cuando examinamos este tipo de niños. De tal manera que sabiendo la etiología vamos a poder dar un asesoramiento genético de manera responsable, que vamos a ver en qué consiste. En cuanto a la clasificación de estas alteraciones, pueden ser alteraciones cualitativas, dentro de ellas tenemos las malformaciones, las deformidades, las disrupciones, las displasias. Pero también tenemos las alteraciones cuantitativas o también llamadas alteraciones menores, que pueden ser variaciones normales o variaciones por raza o variaciones familiares, pero también pueden constituir parte de una afección genética. Dentro de las alteraciones cuantitativas tenemos en primer lugar a la malformación, que viene a ser defectos morfológicos de un órgano, parte de un órgano o de una zona mayor del cuerpo, pero que va a ser producida por alguna alteración anormal del desarrollo. Estas pueden ser mayores o menores, por ejemplo tenemos el labio leporino o tenemos el mielomeningocele. O sea, el desarrollo va a ser desde el inicio va a ser anormal. Las deformaciones en cambio son causadas por fuerzas mecánicas intrínsecas o extrínsecas, pero ya se ha desarrollado el órgano, pero algo hace que se altere y lo deforma. Tenemos por ejemplo la plagiocefalia o el pivot. Acá tenemos por ejemplo algunas alteraciones mayores o menores. Mayores, como les dije, que tienen ya un efecto cosmético, van a necesitar de repente un tratamiento quirúrgico. Por ejemplo, tenemos el paladar fisurado, la anoctalme, el onfalocele, la microsofía hemifacial, la genesia de radio. Dentro de las menores, un paladar fisurado, pero submucoso, una úvula bífida, un coloboma de iris, una hernia umbilical, un papiloma preauricular, una falange distal del pulgar que sea anormal o un incisivo central superior. Entonces, todas me van a decir que hay alteraciones morfológicas, hay en la formación alteraciones. Otro tipo de alteraciones son la disrupción, que pueden tener un fenotipo similar a una malformación, pero el defecto morfológico del órgano o parte del órgano va a ser por interferencia en su proceso de desarrollo. O sea, se ha desarrollado normalmente, pero algo hace que no termine su desarrollo o se altere. Por ejemplo, tenemos ahí las bandas amnióticas o las disrupciones de origen vascular. Por otro lado tenemos las displasias, que ya son el proceso y la consecuencia de una formación anormal de las células de los tejidos, y ahí tenemos los nevus o los hemangiomas. Ahora, cuando estas alteraciones son varias, o sea, son múltiples, ya la clasificación va a ser diferente. Entonces van a entrar dentro de lo que se llama en primer lugar el síndrome, que es una de las alteraciones más comunes,
que van a ser un conjunto de manifestaciones o síntomas que se van a producir juntos y que sí conocemos la causa o la etiología que puedan explicar esta condición, pero el mecanismo patogénico frecuentemente no es conocido. El ejemplo clásico es el síndrome de Down. Y tenemos, por ejemplo, el síndrome de Down o trisomía 21, que es la cromosomopatía más frecuente en los seres humanos, en la cual la alteración está a nivel de las células de estos niños, que en lugar de tener 46 cromosomas van a tener 47, es decir, hay un cromosoma extra o de más. La variabilidad va a depender mucho de la edad materna. La frecuencia va a ser en uno entre 600, dicen algunos, entre 600 y 800 niños. Pero si la madre tiene más de 40 años, por ejemplo, puede haber uno entre 40 niños. Si la madre es menor de 20 años, uno entre 2000 niños recién nacidos. ¿Qué características fundamentales tiene? La fase mongoloide, que la vamos a describir luego, pero el compromiso es en general. Hay alteraciones cognitivas, se ha visto, por ejemplo, que no desarrollan un número adecuado de neuronas, por lo tanto las transmisiones neuronales fallan, el proceso de desarrollo cognitivo es menor, por eso hay un retraso mental de diferente nivel. Hay alteraciones como microcefalia, hipotonía muscular, hay cardiopatías hasta en un 50%, de entre ellas el CIA, el CIB. Hay anomalías oculares, fundamentalmente son las cataratas, las hipermetropías. Hay alteraciones de la visión, alteraciones de la audición, alteraciones del desarrollo psicomotor en diferentes niveles y en diferentes grados. Tenemos, por ejemplo, la fase Down, que se caracteriza por tener una cabeza pequeña y una microcefalia, la cara es redondeada, es plana, el pelo lacio, fino, puede haber lo que se llama el epicanto, que puede ser en uno o ambos ojos, la boca vamos a ver que va a ser pequeña, con una lengua grande, un paladar ojival, puede haber alteraciones en la morfología de las orejas. Lo otro es que el cuello es corto y es ancho, la nariz se dice que es en forma de silla de montar. Además, estos pacientitos van a tener talla pequeña, por lo tanto las extremidades son pequeñas en relación a los de su edad. Y otro concepto que se debe tener en lo que se llaman alteraciones múltiples, aparte de los síndromes, tenemos lo que se llaman las secuencias. ¿En qué consisten las secuencias? Que van a existir una anomalía original o primaria simple, la cual va a desencadenar una cascada de anomalías secundarias, es decir, va a haber una primaria que va a dar como resultado las alteraciones de unas secundarias. Y esta alteración se va a producir en el momento del desarrollo embrionario. Tenemos, por ejemplo, la secuencia de Pierre-Robin, que es la primera figura, donde va a haber un desarrollo insuficiente del maxilar inferior. Por tanto, al desarrollarse mal el maxilar inferior, la posición de la lengua va a ser diferente y esa mala posición de la lengua va a interferir con el cierre de la fisura palatina. Entonces, estos niños van a nacer con un maxilar inferior pequeño, con alteraciones de la lengua y con una fisura palatina. Es decir, de un defecto primario se produce otra secuencia de alteraciones. El otro es la secuencia de Potter, el cual puede ser producido por una agenesia renal o por una displasia renal grave o por una obstrucción de la vía renal excretoria. Cualquiera de estas alteraciones me produce un oligohidramnios grave que va a alterar la movilidad fetal porque no va a haber líquido amniótico. Entonces, con la presión del útero sin líquido amniótico se pueden producir alteraciones en la fascie de ese niño y alteraciones también en las extremidades. Y estos niños se van a caracterizar por hipertelorismo, pliegues infraorbitarios, defectos en la deglución porque van a tener micrognatia, nariz ancha, de punta aplanada, pabellones auriculares con rotación posterior grandes, puede tener pie equinovaro, va a haber hipoplasia pulmonar y puede asociarse hasta un 12% con una arteria umbilical única. ¿No? Pero todo esto es consecuencia de, o sea, es una secuencia. La alteración primaria ha sido renal. Luego tenemos las otras alteraciones múltiples como son el complejo. Acá lo que vamos a encontrar es un conjunto de defectos morfológicos. El mecanismo patogénico es desconocido, pero van a compartir en su desarrollo una región embriológica común o adyacente. El origen, por ejemplo, puede ser en la alteración morfológica en el desarrollo embriogénico de vasos sanguíneos. Entonces, si hay alteración de los vasos sanguíneos, va a haber hipoxia y menor nutrición de una cierta región a donde correspondían esos vasos sanguíneos.
o bien puede ser no solo alteración de vasos sanguíneos, puede haber hemorragias que comprometen una zona. Entonces la alteración va a estar en esa zona embrionaria y el desarrollo va a ser menor en esa zona. Por ejemplo, tenemos la hipoplasia de tejidos musculares y óseos, la microsomía hemifacial cuando hay alteración de alguna arteria que compromete los arcos braquiales que tienen que ver con el desarrollo de la cara. Y tenemos como ejemplo principal a lo que se llama el complejo de anomalía de Pollard, ¿no? Acá, ¿qué es lo que hay? Una hipoplasia o una estenosis temporal de la arteria subclavia. Al ocurrir esto, lo que va a haber es una agenesia del fascículo inferior del pectoral mayor y va a haber atrofia del tejido mamario de esa zona y del complejo areola-pezón. Y además se pueden asociar a malformaciones variables de la parrilla costal y del miembro ipsilateral, que es el labio, ¿no? Puede haber brachydactilia, sindactilia o inclusive puede haber ausencia del miembro. Esto se llama un complejo. Y la otra alteración múltiple en la que podemos calificar son las asociaciones, ¿no? El momento de la alteración es en la etapa blastogénica, donde se va a combinar un patrón malformativo por alteración de la estructura embrionaria. Se van a alterar las 3 hojas embrionarias de una zona, entonces son varias las alteraciones congénitas que se pueden encontrar en estos niños. Tenemos, por ejemplo, lo que se llama la asociación de Bacter o la asociación de Murs. En la de Murs, por ejemplo, tenemos una plasia de conducto miolleráneo, o sea, va a haber hipoplasia uterina y vaginal. Se va a asociar con aplasia renal, con displasia de los somitas cérvico-torácicos. O sea, son varias alteraciones, pero en diferentes órganos. La asociación de Bacter, donde va a haber alteraciones vertebrales, anales, cardíacas, traqueoesofágicas, renales y extremidades, ¿no? Y esto va a ser en diferentes formas de afectación. Y el pronóstico va a depender de qué alteraciones se encuentran a la vez. Acá tenemos, por ejemplo, unas características de los diferentes grupos, ¿no? En qué etapa se produce la afección que me va a traer como consecuencia sea el síndrome, la secuencia, el complejo o la asociación. Por ejemplo, ¿no? Si tenemos el síndrome, la alteración es desde la concepción. La etiología es conocida, tenemos un cromosoma extra, la fisiopatología no se conoce aún, la recurrencia puede ser variable. En el caso de la secuencia es durante la organogénesis. Acordémonos que tenemos una alteración primaria que va a traer como consecuencia alteraciones secundarias. La etiología es desconocida, se comprende la fisiopatología porque sabemos de una que parte hacia varias y la recurrencia es moderada. En el caso del complejo vamos a ver que la alteración está en el momento de la embriogénesis, la etiología es desconocida, no se sabe la fisiopatología, es baja la recurrencia, y en el caso de la asociación es durante la etapa de la blastogénesis. La etiología es desconocida, la fisiopatología también no es conocida y la recurrencia es muy baja. En cuanto al enfoque y las características de cada uno de estos grupos, tenemos por ejemplo el síndrome. El cuadro clínico es evolutivo, el desarrollo progresivo de este paciente, pero el grado de afección es variable, ¿no? No todos los síndromes de Down van a tener el mismo tipo de desarrollo, ni las mismas afecciones, ni las mismas complicaciones, son diferentes. El pronóstico va a depender de ello, el tratamiento es médico y de soporte. En el caso de la secuencia, por ejemplo, tenemos que el cuadro clínico es estático, indefinido, puede haber un grado de afección leve moderado, el pronóstico es incierto porque no sabemos cuánto compromiso puede tener, y el tratamiento pues es paliativo auxiliar. En el caso del complejo, que es más cosmético, como hemos visto, el cuadro clínico es estático, es definido, el pronóstico es más favorable y el tratamiento es quirúrgico y cosmético. Y en el caso de la asociación, que es la más grave, la complicación es progresiva dependiendo de cuántas alteraciones presente este paciente. El grado de afección generalmente es severo, el pronóstico por lo tanto va a ser desfavorable y el tratamiento va a ser quirúrgico correctivo. ¿Cuáles son las etapas de evaluación de estos niños dismórficos? Vamos a tener varias etapas de cómo vamos a evaluar. En primer lugar, cuando sospechamos clínicamente, cuando de repente examinamos a un niño y le encontramos una o varias anomalías congénitas. Cualquiera de esas nos tiene que llamar la atención. O si encontramos anomalías en el crecimiento y desarrollo, el crecimiento, el logro fondo estatural es muy lento o no se alcanza el nivel. O si vemos que es un niño que tiene un retardo psicomotor o un retardo mental. Entonces empezamos a obtener los datos, ¿no? Hacemos una buena anamnesis
hacemos una buena historia clínica personal, teniendo en cuenta todos los antecedentes, tanto prenatales, natales, postnatales, el desarrollo de ese niño, el crecimiento, cómo ha sido, no solamente el crecimiento físico, sino también el crecimiento del desarrollo psicomotor, el desarrollo social, cómo se ha desarrollado este niño desde su nacimiento. Tenemos, aparte de la historia personal, tener en cuenta la historia familiar. Se hace el examen tanto de los hermanos como de los padres, teniendo en cuenta además el árbol genealógico, tratando de ver si ha habido antecedentes de alguna otra alteración congénita en familiares, sean cercanos o lejanos. Luego hacemos una exploración física, no solamente con las medidas o matometrías, sino tenemos que explorar desde la cabeza hasta los pies, sobre todo buscando nosotros alguna dismorfología, que son más frecuentes en la cabeza, en las extremidades, no nos olvidemos las manos, los pies, los genitales nunca se dejan de examinar. Se pueden tomar fotografías y según ello nosotros podemos hacer estudios complementarios, ya sean bioquímicos, de imagen, radiografías, para que nos ayuden a completar el diagnóstico. Y luego vemos la evolución de este paciente. Entonces, recopilamos y hacemos una síntesis de todos los datos que tenemos por historia clínica, por examen clínico, por antecedentes. Hay datos que nos pueden guiar, hay guías que nos pueden decir más o menos hacia dónde se orientan esas alteraciones o conjunto de alteraciones, y de tal manera que podemos hacer un reconocimiento del patrón malformativo específico. Podemos de repente comparar con casos similares. La siguiente etapa es la de confirmación, ya sea por los resultados que hemos pedido, ¿no? Por exámenes ya sean moleculares, de genética bioquímica, biología molecular que hayamos solicitado. Vemos la evolución clínica del nacimiento y del paciente, y vemos que si hay otro nacimiento de familiares afectados. ¿Cómo vamos a intervenir nosotros? Ya sea dependiendo de las alteraciones que encontremos en únicas o múltiples, el tratamiento puede ser quirúrgico, sintomático, curativo, y lo otro fundamental que es el asesoramiento genético, ¿no? ¿Por qué? Porque va a depender de lo que encontremos en estos niños, identifiquemos cuál ha sido la etiología, cuál ha sido la causa, para decir puede haber recurrencia o puede no haber recurrencia, y con ello poder realizar el consejo genético en esa familia. Y durante el seguimiento lo que vamos a hacer es el apoyo a la familia, el apoyo al paciente, hacer estudios familiares si es que hay posibilidades de riesgo de acuerdo a nuestro diagnóstico, y el seguimiento clínico de las posibles complicaciones de acuerdo a nuestro diagnóstico. Las opciones reproductivas que pueden haber, y de repente en el seguimiento pueden haber otras alteraciones, porque no todas las alteraciones se van a presentar en el momento del nacimiento. Puede ser durante semanas después o durante la lactancia. Entonces, de repente ahí va a cambiar durante nuestro seguimiento el diagnóstico, o cambiamos de diagnóstico o reconsideramos el diagnóstico. ¿Qué hay sobre el consejo genético? Que es lo fundamental, ¿no? El asesoramiento genético es un proceso comunicativo para informar, educar, dar soporte tanto al individuo que padece o a las familias que tienen una enfermedad genética o que tienen el riesgo de tenerla. Entonces vamos a brindar al paciente o a los familiares la información acerca de la enfermedad de la que estamos tratando, y les vamos a ayudar a tomar decisiones, pero que sean informadas. O sea, la familia va a saber de qué se trata esta alteración congénita, en qué consiste, cuál es la posibilidad de riesgo de que se transmita o no, cuál ha sido la etiología, por qué se ha producido. Y esto lo podemos hacer a través de una valoración clínica, como les expliqué, la historia clínica personal del paciente y de la familia, hacer una exploración muy minuciosa, hacer pruebas especializadas, sean bioquímicas, citogenéticas, moleculares, de acuerdo a lo que se necesite, de tal manera que se va a integrar todo el aspecto, no solamente clínico, sino también psicológico, educativo y ético. ¿Cuáles son los objetivos del consejo genético? Como dice su definición, informar el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento de este trastorno. Permitir que la familia y el paciente comprendan el mecanismo hereditario y la probabilidad o el riesgo de que otros familiares presenten este cuadro. Plantearle alternativas reproductivas al riesgo de recurrencia, favorecer la elección individual de opciones aceptables y facilitar la adaptación a la presencia del trastorno que ya tiene el paciente y el riesgo de recurrencia. ¿Cuándo está indicado el consejo genético? ¿Cuándo debemos dar?
Si tenemos, por ejemplo, una historia familiar de algún padecimiento genético conocido o alguna condición patológica recurrente, si encontramos en el nacimiento ya malformaciones, sean únicas o múltiples, tenemos que investigar. Acuérdense que cuando tenemos alteraciones menores que no nos dan mayor riesgo cosmético, sin embargo, basta que yo encuentre 2 o 3, yo tengo la obligación de buscar una mayor. Porque eso ya me está diciendo que haya alguna malformación, por tanto yo tengo que hacer la investigación, o sea, no quedarme ahí, uy, tiene un apéndice auricular y ya, ahí quedó. No, yo tengo que investigar otras alteraciones. Alteraciones metabólicas en los recién nacidos o durante las primeras semanas de la lactancia, por ejemplo, aquellas hiperbilirrubinemia prolongadas, o por ejemplo, orinas como lodo especial, pacientes hipotónicos, pacientes que tienen durante el nacimiento, de etapa neonatal, presentan vómitos persistentes. También tenemos pacientes que de repente presentan coma o convulsiones refractarias que no sabemos cuál es la causa. Entonces, cualquiera de estas presentaciones o cuadros clínicos nos deben hacer investigar qué es lo que está pasando, si hay alteraciones metabólicas y cuál es la causa. Si encontramos con un paciente con retraso mental, retraso en el desarrollo con signos dismórficos menores, también tenemos que investigar. Si tiene talla baja o alteraciones del crecimiento, si hay problemas de conducta de influencia genética como es la esquizofrenia, ahí también es importante el consejo genético. Si encontramos genitales ambiguos o de desarrollo sexual anormal, si hay historia de infertilidad, de esterilidad o pérdida fetal, si tenemos mujeres que quieren gestar y ya tienen más de 35 años, o mujeres que tengan un cuadro de fondo tipo diabetes mellitus o aquellas epilepsias que tienen tratamiento, también debemos hacer un consejo genético. O si hay consanguinidad positiva entre la pareja, enfermedades genéticas degenerativas que se desarrollan a edad adulta, tipo la corea de Huntington, o si tenemos el antecedente que han estado expuestos a agentes mutagénicos o teratógenos. ¿Y cuáles son las etapas del consejo genético? Similar a la evaluación que hicimos del niño dismórfico. Tenemos que hacer la historia clínica personal. ¿Cuándo vamos a hacer consejo genético? Puede ser antes que nazca el paciente que va a traer las alteraciones, o cuando ya está el paciente o ya hay historia de algún familiar con un antecedente de una alteración congénita. Entonces yo tengo que hacer una historia clínica personal del paciente con todos los antecedentes que hemos dicho, pero también tengo que hacer un árbol genealógico con la historia familiar, no solamente de los otros hijos, de los hermanos, de los padres, sino cualquier otro antecedente que nos pueda llamar la atención y que nos esté orientando a que puede haber una recurrencia o de repente no, dependiendo del cuadro clínico. La exploración clínica que debe ser ordenada y sistematizada, como les dije, tener mucho en cuenta los rasgos físicos de la cara, las manos, las plantas de los pies, las extremidades, la simetría que tiene que haber, los genitales, no se olviden de examinar siempre. Luego hacemos un diagnóstico, vemos cuál va a ser la historia posterior de este niño según el diagnóstico que tengamos, y de acuerdo a las alteraciones que se encuentran mayores o menores, ¿qué tratamiento va a recibir este niño? ¿Es un tratamiento paliativo? ¿Es un tratamiento quirúrgico? ¿O es un tratamiento que me va a mejorar todo? Y luego vamos a hacer la prevención. De acuerdo a nuestro diagnóstico vamos a poder decir a la familia, ¿puede haber el riesgo de recurrencia o no? Y según eso la familia tomará la decisión. Entonces, ¿qué conclusiones tenemos? En primer lugar, que estas clasificaciones lo que nos van a permitir es unificar la terminología médica que se puede aplicar a estas anormalidades morfológicas desde el nacimiento. Entonces nosotros vamos a poder entender cuál más o menos es la etiología, por lo tanto cuál es la fisiopatología y cuál es la posibilidad de recurrencia. Entonces esto nos va a permitir el diagnóstico clínico temprano, que es lo que queremos, para de esa manera tomar decisiones y saber que el manejo generalmente de estos niños es multidisciplinario. Y lo otro es que de esa manera, teniendo el diagnóstico temprano y sabiendo cómo vamos a manejar a este niño, vamos a tener la posibilidad de darle a este niño la mejor calidad de vida para el futuro inmediato de estos pacientes, ¿no? Y el tratar es no solamente al paciente, sino tratar a la familia y el entorno. ¿Y qué es lo que van a hacer con este tipo de pacientes? ¿Todo? ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta.
tiempo, y a tiempo es desde que nace el bebé. Sin embargo, tenemos que considerar que hay alteraciones que no se van a ver desde el inicio, que se pueden ver en las semanas de vida, inclusive en los meses de vida. Y hay otras alteraciones que van a salir posteriores. Entonces, el examen y la evaluación del niño es desde recién nacido, y para eso tenemos crecimiento y desarrollo, el control de crecimiento y desarrollo, para determinar cualquier alteración en un niño sano que se haya pasado por ahí, y eso ocurre muchas veces. Y lo otro es que tener en cuenta, por ejemplo, los niños que tengan estas alteraciones, determinar a qué se refiere. ¿Es una secuencia, o es un síndrome, o es una asociación? Y de acuerdo a eso va a ser el manejo. ¿Se entendió o no?